Está aquí con nosotros en el estudio la psicóloga Marta Bastida Suárez. Marta, ¿cuánto no tenemos que hablar a propósito de que, insisto, ya estamos a 3 días de que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, de las mujeres, pero quedan muchos temas sobre la mesa? ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Melissa. Buenos días, querido auditorio. Fíjate que justo lo que dices, estaba haciendo un análisis de todo lo que hay en redes sociales. Sí. Y es muy interesante. A mí me impactó demasiado este movimiento del 8 de marzo porque tuvo un eco demasiado interesante en nuestra sociedad. No, es impresionante la cantidad de mujeres, la cantidad de niñas que el 8 de marzo, no únicamente en la Ciudad de México, que yo creo que es una de las movilizaciones que más tenemos en mente, pero que salieron aquí en Toluca, en Tlalnepantla, en Nezahualcóyotl, y así podemos contar todos los municipios de todos los estados de la República Mexicana, porque este 2026, yo insistía, tenemos mucho que ya se conquistó. Bueno, yo de entrada hago énfasis una vez más, pude elegir libremente una carrera universitaria, puedo tener libertad económica, pude decidir sí o no ser madre, pero muchas mujeres no lo tuvieron y eso solo significa que este 2026, Marta, aún quedan muchos pasos por caminar y no debemos dejar de poner el dedo sobre el renglón. Claro, pero también hemos construido muchas cosas importantes. Sí. Y sobre todo que en este 8 de marzo había hombres marchando, niños marchando, ¿no? Y que sumándose. No era, la verdad, muy típico ver esto. Claro, simplemente la marcha del año pasado no existió esto. La marcha de este año es una marcha muy conmemorativa porque marca realmente la pauta de una transformación social tanto de la mujer como del hombre. En estos días hoy hablamos de un feminismo, pero también hablamos de una nueva transformación del hombre, una forma de ser para hacer. Y hablamos también de un tema de libertad. Hablábamos de esos ecos de libertad que se dieron, pero no solamente fueron ecos vacíos, sino que hoy en día resonaron con nuevas leyes, con iniciativas y simplemente con sanciones mucho más funcionales para sancionar, valga la expresión, las conductas negativas, tanto de hombres como mujeres. Bueno, y que sabes que, Marta, que ahora que lo comentas, yo creo que todos ustedes también lo vieron porque fue muy viral en las redes sociales el caso de una persona que supuestamente es deudor alimentario porque tiene ahí un problema de pensión alimenticia, pero más allá de la polémica que pudo generar este caso, que seguramente, insisto, lo habrán visto en las redes sociales, es importante destacar que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, determinó que no importa si un niño vive o no con el padre, no importa si está en concubinato o en matrimonio legal. Por ejemplo, los progenitores varones tienen que pagar la pensión alimenticia de los niños. Y esto no únicamente es un pro para las infancias, sino también para las mujeres, Marta. Claro, además de que vamos por lo que es el interés superior del menor. Sí. ¿Sí? No es un derecho el que el niño lo tenga, ¿no? Claro. Es una responsabilidad también del papá. Y fíjate que esto pasa muchísimo hoy en nuestros días porque nosotros vamos, por ejemplo, en temas legales, ¿no? Yo lo escucho en el consultorio, es que mi papá no me ha dado la pensión, ¿no? Sí. Es que mi papá, si yo no lo veo, él dice que yo no tengo derecho a una pensión. Pero el papá vive en Monterrey y el chico vive en Toluca. No, pues ¿no? ¿cuándo? Entonces no es una moneda de cambio, que eso es otro tema también importante en estos temas jurídicos que son sumamente valiosos y delicados, ¿no? Desde el hecho de emitir un juicio como juez, ¿no? Hasta el tema de lo que implica esa perspectiva social. Entonces, los niños no son monedas de cambio, ¿sí? Y hay que tener responsabilidades. ¿Por qué? Porque cuando esos niños fueron procreados, esos niños traían derechos, traían responsabilidades. Y son los futuros adultos. ¿Y qué estamos educando? No, y qué importante que lo dices, Marta, porque justo con el lema de este 2026 del Día Internacional de la Mujer, que es derechos, justicia, acción, viene muy de la mano a esto que comentabas y que creo que también es algo que permea en las redes sociales. Yo creo que ese sí es uno de los vehículos y de las formas en que tendríamos que estar utilizando estas plataformas para conocer e informarnos más de esto que tenemos
de derechos como mujeres para las infancias y que lo hemos hablado aquí muchas veces. Las mujeres siempre somos quienes cargamos con más de todas las responsabilidades, queramos o no. Justamente, y mira qué bueno que lo tocas porque hay otro tema muy importante, la violencia vicaria. Una violencia demasiado típica, por llamarlo de alguna manera, que se manifiesta constantemente y que los hombres utilizan a los niños para afectar a esas mujeres, ¿sí? Cuando se produce la violencia vicaria, fíjate que anteriormente no se daba un tema de violencia vicaria y solamente se hablaba de un delito de una sustracción siempre y cuando se cumplieran ciertos requisitos. Hoy la violencia vicaria se visibiliza en los juzgados, se visibiliza en la sociedad y somos mucho más sensibles a una situación de este tipo. Hoy me dio mucho gusto revisar redes sociales, revisar ciertas jurisprudencias donde ya se hablaba de una violencia vicaria y donde ya se empezaba a tipificar como un delito que se sanciona. Antes no se sancionaba, hoy en día ya se sanciona y eso es maravilloso, porque eso frena la conducta masculina para que no trascienda hacia la figura femenina y mucho menos al menor, porque al final el menor es el afectado. Qué importante que aquel hombre que genera violencia vicaria pierda la patria potestad. ¿Por qué? Sí. Porque ese hombre no quiere a ese niño y lo sigue violentando constantemente. Lastimosamente, vamos a ponerlo un año atrás, quien generaba violencia vicaria no era sancionado y seguía generando un tema de convivencia con su menor. No, y ¿sabes qué, Marta? Que ahora que lo mencionas, pues hay dos casos importantes. El primero, que sí, qué bueno que aquí en el Estado de México recientemente el Congreso mexiquense aprobó que se sancione la violencia vicaria, es decir, que ahora las mexiquenses sepamos y sepan que pueden denunciar este delito, claro, que las personas que lo cometen podrían llegar a la cárcel por lo mismo. Y la segunda, que también pues las autoridades están revisando un caso donde se sancionó a una mujer por haber presuntamente cometido violencia vicaria. Eso sucedió en el norte del país, pero yo quisiera detenerme, Marta, en algo muy importante que mencionas, que es la reeducación, que los niños no sigan al lado de la persona que los violenta, que les genera todas estas conductas nocivas para ellos y que tú mejor que nadie lo sabe, Marta. ¿Cómo es que esto se vive entre todos tus pacientes y que es una radiografía de cómo está permeando también allá afuera, porque lo vemos en las redes sociales? Fíjate que esto es muy importante también entenderlo. Cuando nosotros empezamos a analizar este contexto de lo que es la violencia vicaria, en los juzgados solamente se sancionan las conductas, ¿sí? Y se colocan las obligaciones o responsabilidades que cada progenitor tiene, pero nos olvidamos de ese niño. Y esa famosa frase de interés superior del menor tiene un impacto considerable, porque si vemos el interés superior del menor que está, pues prácticamente hoy en día vemos la ley de niñas, niños y adolescentes, se escucha perfectamente y se lee perfectamente bien que el menor necesita un espacio donde pueda desarrollarse de manera íntegra. ¿Qué es lo que sucede? Si tú lo percibes en la parte jurídica, nos dicen, bueno, se tiene que generar la convivencia con el progenitor, ¿no? Que generalmente es el que está haciendo el daño. Y si no sucede así, ¿qué pasa? La madre, quien tiene la guardia y custodia, puede ser sancionada, incluso le pueden retirar la guardia y custodia. ¿Por qué? Porque limita la convivencia con el menor. Pero lo que no vemos detrás de escenas, claro, es que ese pequeño, esa pequeña no se quieren ir con ese papá que es violentador y que es un violentador pasivo-agresivo. Sí. Y entonces en ese contexto a veces exponemos de vuelta y revictimizamos de vuelta a los niños en un sentido de ahora vamos a la escucha del menor. ¿Por qué no te quieres ir con el papá? No, bueno, el niño ¿qué va a decir? O sea, quienes somos padres de familia, por supuesto que sabemos que el niño no va a decir nada porque aparte tiene miedo. Exacto, y cuando lo dicen, todavía ponemos en tela de juicio su dicho. ¿Quién es el que lo vive? ¿Quién es el que lo manifiesta? Y quien cada semana o cada 15 días pues está siendo revictimizado, ¿no? Y quien escucha a lo mejor de ese otro lado el tema de es que tu mamá es o tu mamá fue, ¿no? O viceversa, es que como te parece a tu mamá, tú no tienes derecho, yo no te quiero, yo no necesito que tú hagas esto, o simplemente viene el maltrato físico, que es otro tema tan importante
cómo vamos generando violencia, ya no la erradicamos, ya la vamos generando y enseñamos a que ese niño también crezca en ese escenario violento, que ese niño empiece a manifestar conductas también de autolesiones para con él, porque él no se siente apreciado, no se siente valorado cuando está con esa figura masculina, quien debe de darle seguridad, cariño, protección, cuidado y atención. Ahora, Marta, justo con base en lo que conversábamos hace unos minutos, que tiene que ver con todas las modas peligrosas para las mujeres, me parece que está pues estrechamente relacionado todo este contexto en el que vivimos las mujeres, amén de todas las presiones en el día a día que tenemos entre el trabajo, el cuidado del hogar, y que deviene en muchos casos pues que caigamos en este tipo de conductas, de modas que son perjudiciales para nosotras. Y que a propósito de este Día Internacional de la Mujer, y que no quisiera que dejáramos de tocar el tema, Marta, ¿cómo es que tú percibes que todos estos ecos de libertad en las redes sociales podrían seguir permeando para robustecer todos los derechos y todo el acceso que tenemos que tener las mujeres a esta vida libre de violencia? Está permeando demasiado bien, por eso a mí me gustó mucho este tema que lo tocáramos el día de hoy, porque este 8 de marzo no fue solamente un movimiento de un domingo. Sí. Ha sido un movimiento que ha impactado y que ha dejado ver toda aquella lucha de esas mujeres, ¿no? De quienes dentro de su victimización, donde periodistas, activistas, mujeres abogadas, hoy en día, gracias a ellas, se inició una ley. Hoy ya hay una sanción para esas conductas, sobre todo en este tema de violencia vicaria, por ejemplo. Está la ley Olimpia también, la ley Monzón. Sí. ¿Sí? Leyes que gracias a esas mujeres, pues hoy en día empezamos a trascender. Otro tema también de estos ecos es que hoy somos más sensibles al factor violencia y somos más cuidadosos con las palabras y con las acciones. ¿Para qué? Para tener cuidado con lo que hacemos. Ayer me decía un abogado, oye, es que de verdad esto de las leyes a los hombres nos están perjudicando porque ya no vamos a poder hacer nada. Le digo, qué bueno que hoy sean más conscientes de sus palabras, de sus acciones y de sus decisiones. Es que es eso, no es que se les vaya a prohibir nada, ni es que cada vez vayan a poder hacer menos, pero como bien dices, Marta, cada vez somos más conscientes y creo que así como las mujeres lo vivimos y de pronto no nos damos cuenta que algo es violencia, que también todas las contrapartes que ejercen la violencia pueden decir, bueno, pues es que creo que esto no estaba tan bien y que por supuesto, como todos los cambios y todas las luces que se ponen, pues genera incomodidad. Marta Bastida Suárez, muchísimas gracias como cada miércoles por estar aquí. Muchísimas gracias y sigamos haciendo estos ecos y que no solamente celebremos o festejemos y sobre todo conmemoremos el 8 de marzo cada año, sino que lo sigamos haciendo siempre, todos los días del año y hoy en día con mucho más orgullo porque vamos camino a la erradicación de la violencia. Gracias, Marta. Gracias. Precisamente hay que poner mucho